Ya está con nosotros aquí en nuestros estudios el señor doctor Hernán Ulloa Parada, quien fuera juez de la Corte Suprema de Justicia, Superior de Justicia y jurisconsulto reconocido en el país por todas sus actividades de carácter jurídica, legal, y reconocido también en el ámbito del alma mater de las universidades acá en el Ecuador. Le damos la bienvenida, mi estimado doctor Hernán Ulloa, aquí en Caché Noticias y Opinión, y mi compañera Johanita Ramos comienza este diálogo con usted. Gracias, economista. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Justo antes de empezar esta parte del programa, nosotros conversábamos de la inseguridad. Empezamos la semana escuchando el caso de un asesinato de 7 personas en Esmeraldas. El día de ayer un video lamentable, muy lamentable en Ibarra, se hizo viral cuando un hombre sacaba $5,000 de una entidad bancaria y fue brutalmente asesinado al pie del banco. Y al pie del cuerpo sin vida estaba su hijo. Y nosotros decíamos que lamentablemente ahora todos los casos de inseguridad viran su mirada a la justicia. Uno dice, bueno, se los detiene a estos delincuentes, pero resulta que en menos de 24 horas viene un juez y dice, no es necesario que esté preso, o medidas sustitutivas. Puede presentarse ante un juzgado una vez cada mes, no necesita utilizar grillete electrónico. ¿Hasta dónde vamos a llegar a este ritmo, doctor? Gracias. Buenos días, país. Buenos días, dilecto amigo Clever Chica, un personaje que conozco hace muchos años y a quien realmente le tengo altísimas consideraciones. Gracias, Johanna. También una periodista joven, pero con muchísimas ideas muy nobles, aguerrida y positivas para mejorar las condiciones del país de alguna manera. Yo me inserto en esa multifacética gama de ciudadanos del Ecuador que queremos de una u otra manera dar ideas para buscar el camino para mejorar en algo la gravísima situación de la inseguridad ciudadana que hoy campea en todos los rincones de la patria. Yo, antes que nada, antes de contestar esas preguntas tan importantes, quisiera decirle que para llegar a dar una opinión un poco más atinada a los hechos, a las circunstancias, es necesario hacer un pequeño recuento de la historia de los últimos años y décadas, diría yo. Y hay que referirse lamentablemente a la génesis de este gravísimo problema que sufre hoy el Ecuador, que es la inseguridad ciudadana. Siempre ha habido problemas delincuenciales, menores, hablaría yo, pero jamás a los niveles de criminalidad que hoy está llegando a nuestro país. Yo diría que en la última etapa esto se remonta, y muy lamentablemente tengo que decirle, al año 2016, cuando asume el poder Rafael Correa Delgado. Y lo digo con palabras propias de lo que ha ocurrido en el país. Él y su camarilla de gente que llegó a ese gobierno son los responsables directos de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Cuál es y aquí en todos los noticieros policiales se habla de que esta criminalidad que agobia a nuestra patria se debe a cuidar el territorio para la venta de drogas. Al narcotráfico. Al narcotráfico. Pero es así, toda la delincuencia que estamos viendo en este momento es a causa del narcotráfico o también a causa de la pobreza que existe en este país. Ya vamos a hablar de ese tema. Usted ha tocado una parte muy importante. Vamos a hablar primero de la parte represiva, porque esto de la delincuencia tiene dos caras. La parte represiva y la parte preventiva a la que usted se refiere.
sin lugar a dudas, la parte preventiva tiene mucho que ver. La pobreza, que desgraciadamente es mayúscula en nuestro territorio. La falta de educación, de oportunidades. De educación, de oportunidades. Pero vayamos al tema, digamos, central, que es realmente la parte, digamos, de las repercusiones de la delincuencia. En el 2016 llega Rafael Correa Delgado y en el 2008 el Ecuador tiene una nueva constitución de la República que desgraciadamente los ecuatorianos, por falta de conocimiento, o se dejaron ciertamente sorprender por un charlatán que vino a darnos clases de economía, clases de anticorrupción, clases políticas, que todas y absolutamente todas eran falsas, encaminadas a sostener un gobierno. Y entonces crean una constitución adornada de flores, que se dijo en un momento dado era la constitución más importante del universo, una constitución donde se incorporó una cantidad enorme de derechos humanos que antes no existía, pues en la constitución del 98, y entonces ahí soslayadamente, y a eso vamos, se introduce una serie de normas prodelincuenciales que han dado lugar posteriormente a la emisión del Código Orgánico Integral Penal, que recoge ya de manera pues más amplia estos aspectos a los que nos vamos a referir. De tal manera que en ese gobierno comienza la tratativa, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los conocedores de esta situación, comienza la tratativa con la delincuencia internacional ya enrostrada, asentada prácticamente en grupos subversivos, en grupos guerrilleros que aportaron para la campaña de Rafael Correa. ¿Cree entonces que la actual constitución es en extremo garantista en favor de los delincuentes? Esa constitución, y lo digo con pena, porque si alguien lee la constitución, ciertamente tiene capítulos muy importantes de defensa de los derechos humanos, pero en el fondo es una constitución hecha por delincuentes para favorecer a delincuentes. Yo le puedo desmenuzar la constitución en muchísimas áreas y aspectos en las que realmente recogen una gama de favoritismos digamos, no a la víctima, sino al victimario. Y entonces, en esa constitución, que disculpe la terminología popular, que se nos chantó al Ecuador, se recoge una cantidad de normas que están permitiendo realmente el crecimiento de la delincuencia, justamente por todas estas medidas que usted dice sustitutivas, alternativas. ¿Y dónde está la conciencia de los jueces? Y le pongo un ejemplo muy claro que nosotros estábamos conversando justamente al inicio de este programa. Las captadoras ilegales de dinero. Miguel Ángel Nazareno, la esposa y una pareja más, el juez Carlos Bowen dijo que no encontraba argumentos suficientes para iniciar un juicio por captación ilegal de dinero. ¿No habían las pruebas suficientes para determinar eso? Bueno, ese es un caso particular que justamente recoge lo que yo le estoy manifestando. Lamentablemente yo como jurista y ex juez de la Corte Suprema de Justicia debo decirle a usted que tanto en la Constitución como el Código Orgánico Integral Penal recoge una serie de preventas a favor de la delincuencia. Y voy a citar algunas. En primer lugar, las medidas sustitutivas, por medio de las cuales delincuentes que tienen un largo historial delictivo los cogen detenidos en delito flagrante y salen al siguiente día con una disposición que consta en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, que habla justamente de que en las personas, digamos, que están detenidas, no debe considerarse el pasado judicial. Es decir, si alguien tiene una trayectoria delincuencial anterior, eso el juez no lo va a tomar en cuenta. Esto es una barbaridad. Inclusive los han cogido en delito flagrante y eso no puede continuar de esa manera. Que el delincuente
tiene rebaja de la pena, apenas cumpla el 60% de la pena puede salir. No se toma en cuenta las condiciones de peligrosidad del delincuente. Las penas en general son penas realmente pírricas. Mire, mi estimado Clever, ¿cómo puede ser posible que la misma pena que tiene una persona que trafica con 1 gramo o 2 gramos de droga, tiene el delincuente que trafica con toneladas? ¿Dónde está el mismo principio constitucional de la proporcionalidad? Yo sostengo que el delincuente que trafica con droga, por lo menos son medidas disuasivas, debe ser penado de acuerdo a la cantidad. Por cada kilo de gramo tiene que aumentarse la pena, y si llega a 50, 60, 80 años, cadena perpetua, pues llegue, es una medida disuasiva. El delincuente sabe que si trafica con una pequeña cantidad va a tener una pena pequeña, pero si se mete al tráfico internacional de drogas con una medida que indique que por cada kilo de droga se aumenta 1 año, te aseguro que nadie va a traficar con toneladas de droga de la manera tan abierta como se lo hace actualmente en el Ecuador. Entonces las penas tienen que ir manejándose de esa manera. No puede ser posible que un sicario que entra a cualquier sitio por matar a X persona, y cuando hay una confrontación saca su arma, generalmente metralletas y armas contundentes, y mata a todas las personas que están alrededor, y tiene una pena única. Tiene que haber una pena que sea acumulativa. El delincuente, el sicario tiene que saber que por cada persona que atropelle, que mate, va a tener una pena acumulada que puede llegar asimismo a 50, 60, 80, 100 años. Probablemente va a morir en la cárcel, no va a salir jamás. Las penas tienen que cambiar a través de reformas urgentes. Vuelvo a repetir, no solamente la Constitución de la República, sino también el Código Orgánico Integral Penal. Pero aquí Johanna me hablaba de otro aspecto que es fundamental. Estamos hablando de la represión, de las formas de reprimir, pero nadie hasta ahora ha hablado de la prevención. Lamentablemente vivimos de una sociedad distorsionada donde hay pocos pudientes, pocas personas que tienen realmente recursos, y la gran mayoría no solamente que no tiene recursos, sino no tiene la posibilidad de un trabajo digno por la falta de educación, por la falta de oportunidades. Sin embargo, te digo, mi estimado Clever, que las mismas autoridades, y lo digo con mucha pena, se encargan de destruir la posibilidad que alguien tenga un trabajo en el futuro. El otro día veía en el periódico, y yo no estoy en contra de nadie, solamente soy objetivo, de que la Municipalidad de Guayaquil, por ejemplo, había cerrado 640 locales en el sector de La Alborada y Sauces. ¿Por qué? Los motivos: porque falta un documento, porque no sacaron el documento del Cuerpo de Bomberos, de Salud. En vez de ayudarles para que sigan generando trabajo, para que sigan prosperando, se cierran esos negocios a veces por una semana, por un mes, por 15 días, qué sé yo, y luego tienen que hacer grandes esfuerzos para reabrir un negocio. Esa no es una forma de ayudar. Estamos hablando de cosas sencillas, pero el sistema económico, el sistema de oportunidades tiene que cambiar en algún momento para que la gente pueda tener un trabajo digno y de alguna manera a paliar las circunstancias sociales de no tener un trabajo y lamentablemente dedicarse a la delincuencia. Pero ojo a lo que voy a indicar adicionalmente. Aquí, además, por el tráfico de drogas, hay una nueva pandemia en el Ecuador, en el país. Esto del consumo de drogas a la juventud. Los jóvenes están consumiendo drogas desde las escuelas, los colegios. La pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar con una juventud en estas condiciones? Bien, ya pasó. ¿Cuál será el futuro del Ecuador, no? Esos son el futuro del Ecuador. Ya pasó la etapa digamos, de alguna manera, ya tenemos el problema encima. Ahora busquemos las soluciones. Y entonces yo te decía que es necesario un profundo cambio comenzando desde la Constitución y en las leyes subsecuentes.
Pero aquí viene otro problema. ¿Quién lo hace? ¿Quién está en capacidad de mover las fichas? ¿Quién le pone los cascabel al gato? Lamentablemente hoy tenemos digamos, una clase política, y discúlpenme la terminología, miserable, que se han dedicado solamente a buscar sus réditos personales y a buscar oportunidades personales. No les interesa la suerte del país. Y peor, y lo digo, no puedo decir con nombres y apellidos, pero sí lo digo de manera general, porque en la Asamblea Nacional hay un grupo de delincuentes que siguen trabajando para sus propios intereses. Recordemos los ecuatorianos cuando el presidente al que me refería, el expresidente Correa, pactó con los Latin King. Por favor, ellos están gobernando las cárceles del país. De ahí se ha deslizado una serie de otras organizaciones criminales, y ellos están representados en la Asamblea Nacional, que ahora ya han puesto los ojos en diversas instituciones del Estado para la voracidad, para sus apetitos personales. Con esta clase política el Ecuador no va a cambiar. Aquí se necesita realmente un golpe de timón de una persona que tenga la entereza y la decisión de cambiar las bases de nuestro país. 7:57 a.m, Caché Noticias y Opinión, dialogando con el doctor Hernán Ulloa Parada. Acá en el análisis ya jurídico, para terminar, porque ya se nos acercan las 8 de la mañana, mi querido doctor Hernán Ulloa, ¿cómo resolvemos, por lo menos cómo atenuamos esta inseguridad ciudadana? Porque usted me ha cambiado ministros, usted me ha cambiado presidente de la República, usted me ha cambiado incluso fiscal, todo me ha cambiado. Y la situación, lejos de mejorar, está peor. Sí, hay muchos métodos disuasivos. Yo pienso que uno de los principales, y a buena hora ya están hablando las autoridades policiales, militares, mi estimado Clever, es el control de las fronteras. Es que ahí está el problema. En la medida que siga ingresando la droga al Ecuador por la frontera de Colombia, recuerden los ecuatorianos que en la época de Correa se eliminaron todos los radares de control de la droga, se hizo un puente para el tráfico de drogas, se pactó con la guerrilla. Por favor, entonces necesitamos que las Fuerzas Armadas tomen conciencia de que esa es una de las herramientas muy importantes para impedir el ingreso de la droga al Ecuador por la frontera de Colombia. Usted diría que ahí está el génesis del problema. Por ahí, es que si no entra la droga al Ecuador, vamos a mejorar mucho la situación aquí de criminalidad, porque aquí se están repartiendo el territorio para el tráfico de drogas y lógicamente, para digamos, el comercio internacional de la droga, que igual entra al Ecuador y salen por los puertos. Y entonces también hay que controlar todo lo que es del área oceánica. Pero ellos no lo hacen solo. Por supuesto, aquí hay complicidad de políticos, hay complicidad de algunos de las Fuerzas Armadas, de algunos miembros de la Policía Nacional, de algunos o de muchos políticos. Esto es un engranaje con raíces profundas. Entonces, toda una organización. Son toda una organización. No es posible que hoy tengamos fin de espacio publicitario sobre otro estado, porque la violencia más o menos parecido a lo que ocurre en México, donde vienen estas grandes bandas internacionales, ya son estados sobre otro estado. Y entonces este es un problema global que hay que tomarlo con mucha decisión, con mucha fuerza. Mira tú, pero este es un problema no solamente del Estado, Clever, este es un problema también de toda la sociedad. Nosotros tenemos que aportar, porque la sociedad no ha hecho su parte. No ha hecho su parte, porque la policía hace grandes esfuerzos, sin lugar a dudas, pero la policía no va a cambiar nada por una sencilla razón. Pueden coger a todos los sicarios presos, pero ¿sabes qué? Mañana vendrá la nueva camada, la nueva graduación, porque aquí en el Ecuador hay escuelas de sicarios
donde están reclutando muchachos menores de edad de 16, 17 años, para que, como ellos son inimputables, entonces prefieren menores de edad a los que le están enseñando a manejar armas contundentes, ¿no? Y entonces estamos frente a una criminalidad que no ha respetado ningún parámetro en el país. De tal manera que tenemos que ver la forma de combatir, pero toda la sociedad ecuatoriana. Esto no es solamente un problema ni siquiera del Ecuador como Estado, es un problema de el concierto internacional. Aquí tienen que intervenir los países que están alrededor del Ecuador, Colombia, Perú, Panamá. Hay que tener también una relación para mejorar estos estándares, digamos, de seguridad con México. Debemos tener apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea. Esto es un problema de mucha profundidad que tenemos que verlo realmente con mucha tranquilidad y programar algunos cambios profundos que necesita. Doctor Ulloa, no quiero que se vaya porque quiero hacerle esta consulta. Doctor Ulloa, usted conocedor del ámbito jurídico, ¿qué opinión le merece a usted esa habeas corpus concedida por un juez en Manglar Alto? ¿Y qué opinión le merece a usted esta apelación o este rechazo que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Gobierno por este habeas corpus? Bueno, yo creo que ya el país se ha pronunciado suficientemente sobre esta medida tomada por uno de los jueces. Desde el jueces. punto de vista jurídico, sí, doctor. Sí. Te digo que es una decisión absolutamente injurídica, fuera de lugar, una medida que abona la impunidad en el país de uno de los más grandes ciudadanos imputados en varios delitos, que tuvo, digamos, para mala suerte del país de ser nuestro vicepresidente de la República. No es cualquier cosa. Y entonces, con esto se puede dar lugar a que con el mismo criterio o con el mismo mecanismo judicial se vayan dando varios habeas corpus a favor de quienes asaltaron el país, de quienes se llevaron en peso al Ecuador. Y entonces es un precedente que puede tener gravísimas consecuencias hacia el futuro. No solamente que es injurídico, es una decisión inmoral. ¿Y no fue un error de la Corte Constitucional haber creado esta pieza jurídica? No, el habeas corpus, digamos, como una institución jurídica, es una medida muy importante en defensa de los derechos humanos de los procesados que tienen graves problemas mentales o de salud. Para eso fue concebido el habeas corpus, o que esté en riesgo su vida, pero lamentablemente hay que reglamentarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el proceso del habeas corpus no se dice, por ejemplo, que una persona que está con una sentencia en firme no puede acogerse al habeas corpus. ¿Por qué? Porque ya se ha determinado su responsabilidad penal. O alternativamente, que en caso de un quebrantamiento de salud o inseguridad, que sea trasladado a otra cárcel, que sea trasladado a un hospital, pero no que salga en libertad sin ninguna medida restrictiva. Esto es lo más grave. En otras palabras, y ojalá no se dé lo que yo estoy manifestando ahora, mañana, cuando ya quieran procesarlo o cogerlo nuevamente detenido por alguna otra causa, el señor ya no está en el Ecuador. Yo temo y lo digo desde ahora, que eso probablemente vaya a suceder. Y eso me parece que es un mensaje negativo a la seguridad ciudadana. ¿Es apelable esta habeas corpus? Sí, ya está en apelación. Ahora les corresponde a los jueces provinciales de la provincia de Santa Elena resolver en apelación. Ellos perfectamente pueden revocar esa decisión del inferior.
De tal manera que todavía no ha terminado, pero vuelvo a repetir, yo temo que aún siendo, digamos, aún siendo favorable para el país, es decir, consiguiéndose la revocatoria, a lo mejor ya el ciudadano aquel ya no lo van a encontrar en ninguna parte del país, porque mira tú, es extraño que salga de la cárcel con la libertad absoluta, sin control de nadie. Y entonces no creo que seamos tan tontos para para no entender, mejor dicho, de que eso es una decisión con piola, ¿no? Para ciertos efectos posteriores, como dicen algunos juristas. De tal manera que yo creo que hacer más comentarios sobre esto, sobre una ilegalidad, una injuridicidad, sobre una inmoralidad, yo creo que ya se ha dicho bastante. Doctor Hernán Ulloa Parada, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Caché Noticias y Opinión, y espero que no sea la primera ni la última vez que esté dando aquí unas clasecitas de jurisprudencia. No, siempre estaremos a la orden, mi estimado Clever. Un abrazo Gracias a para ti usted. por la invitación. Gracias.